Se juntaron Scioli con Alberto Fernández en la Casa Rosada, tras lo que fue el desaire del albertismo a Scioli en medio de la PASO que no existió. Y finalmente después se encontrarán esta tarde en el Ministerio de Economía, esta es la reunión de este mediodía, se encontrarán esta tarde, decía, Sergio Massa con Mansur y Jaldo, los heridos tucumanos que iban a ser los vices de Guado y que no terminaron resultando. Pese a que algunos dicen que en realidad Massa quería a Mansur de vice, otros sostienen que la idea era Claudia Abdala, la mujer del actual gobernador, senadora nacional ella, del actual gobernador Gerardo Zamora, que finalmente tampoco fue de la partida porque Alberto dijo, el vice lo pongo yo, y así terminó Agustín Rossi. Bueno, más allá de esto, la apatía electoral yo creo que llegó para quedarse. No solo por la baja participación que hemos visto en las elecciones, en las 14 elecciones hasta aquí que se han llevado adelante, 15 para ser más exactos en la Argentina, con Córdoba y Formosa, con niveles de participación que están en promedio por debajo de las elecciones ejecutivas de los últimos años, 2015, 2019, incluso 2011, sino porque además las autoridades de mesa también están rechazando ser parte del proceso electoral. Solo un ejemplo, Santa Fe tiene la PASO Santa Fe para elegir cargos en las provincias el 16 de julio. Quedan 2 semanas. Bueno, van a habilitar, confirmó la justicia electoral hoy, un registro de voluntarios. ¿Por qué? Porque enviaron 25.000 telegramas, pero 11.000 fueron rebotados. Son autoridades de mesa, docentes básicamente, que fueron convocados, que adujeron, bueno, cuestiones vinculadas a partes médicos, viajes previstos, problemas de salud. Lo cierto es que se excusaron de ser autoridades de mesa. Casi la mitad. Por lo tanto, los interesados ahora se pueden anotar en la página web del Tribunal Electoral. ¿Para qué? Para ser autoridad de mesa, no menor, en las elecciones de la provincia de Santa Fe el 16 de julio. ¿Qué dicen desde la justicia electoral de Santa Fe? Bueno, tampoco es tan dramático. ¿Por qué? Bueno, porque en 2019, de los 30.000 convocados, 20.000 se habían excusado. O sea que no es novedoso. Pero está marcando también que la apatía ha llegado incluso a los que tienen que garantizar el proceso electoral. El segundo hito tiene que ver con otro aspecto. Tiene que ver con, en todo caso, lo que está sucediendo con la mala, y por cierto, la mala distribución de ingresos y los bajos ingresos. Ayer el INDEC dio un informe que muchos no leerán, otros lo seguimos muy de cerca, porque tiene que ver con la estructura sociodemográfica, económicamente hablando, que tenemos en la Argentina. Y la verdad que fue alarmante. Miren lo que es la placa del INDEC de ayer. Da cuenta de que el 10% de la población que más recursos concentra se queda con más del 25% de los ingresos totales del país. Y el 10% que menos ingresos tiene se queda con apenas el 3,3% del total de ingresos en la Argentina. La curva, el coeficiente Gini, que es el que determina si hay más o menos distribución del ingreso, si es más o menos igualitaria, está marcando que es de 14 veces la diferencia entre el 10% de los que más tienen en promedio, en cuanto a lo que ganan, lo que le ingresa todos los meses, y el 10% que menos ingresos tiene en la Argentina. 14 veces promedio. Ahora, adentrémonos en esos datos, que también los da el INDEC ayer. Miren esta placa, que es bien descriptiva. ¿Cuánto es el ingreso promedio que ha tenido un argentino con ingresos de fondo de plata por trabajos, registrados, no registrados, en blanco, en negro, a eso me refiero, en el primer trimestre del año? Mire, 62,3% de la población que percibió ingresos, percibió un ingreso promedio de 123.782 pesos. O sea, 62,3%, 6 de cada 10 argentinos, por cierto, no llegan a cubrir la canasta básica total, que en el mes de marzo, no ahora, que es mucho más, estaba en 191.228 pesos. Los varones registraron ingreso incluso por 144.263 pesos promedio. Las mujeres, 103.964. O sea, bien por debajo, con una brecha de más del 30%. Esto lo dice el INDEC, es estadística oficial. Sintomático, porque hoy el Ministerio de Economía dio a conocer una cifra respecto a lo que sucede con las mujeres y el mercado laboral. Y se vanagloriaba el Ministerio de Economía respecto a que
el indicador del último mes registró que la tasa de actividad dentro de la población económicamente activa, es decir, en condiciones de trabajar en el sector de las mujeres, había alcanzado un nivel récord. ¿De cuánto? 48,1% del total de mujeres que están en condiciones de poder trabajar están cumpliendo alguna tarea. ¿Y qué está reflejando en consecuencia esta estadística? Que probablemente si la mujer no sale a trabajar, ya el ingreso no alcanza, aún percibiendo ingresos, para estar por encima de la línea de la pobreza. Por lo tanto, hay más necesidad que otra cosa, en medio de ingresos muy bajos, que depositan a buena parte de la sociedad en estas condiciones. En la Argentina hay 5.700 asentamientos urbanos que hay que urbanizar, que son más o menos así, donde no hay estructura básica, donde no hay cloacas, donde no hay red de agua potable, donde en muchos casos no existen la red troncal de gas, pero tampoco energía eléctrica, y viven hacinados con chapas, no con cemento, con piso de tierra. Todo eso pasa. Bueno, efectivamente, me quería quedar acá, solo detenerme un instante porque esta estadística oficial se dio a conocer ayer, pasó casi inadvertida, pero está demostrando dónde estamos, con una distribución peor de ingresos de la que teníamos hasta el año pasado inclusive, y con ingresos que son cada vez más bajos. Y el tercer eslabón tiene que ver con la deuda. Porque hoy Massa finalmente confirma al gobierno que pagó el vencimiento completo del Fondo Monetario Internacional, 2.700 millones de dólares, para los cuales usó derechos especiales de giro, que es la moneda que el fondo le adjudica, pero también yuanes, que le habilitó el gobierno chino. Y definitivamente la situación es muy crítica en términos de reservas, como ustedes ya conocen. De hecho, en materia de reservas, el Banco Central ha perdido más de 4.000 millones en lo que va del año. Netas, poco más de 2.800. Más de 1.900 millones de dólares, además, retiraron los ahorristas de los bancos para ponerlos bajo el colchón eventualmente o dejarlo en algún cajón de su casa. Pero sacarlos del sistema por algún cierto riesgo o temor en medio de la escalada en la campaña electoral. Ahora, lo cierto es que mientras Massa cumple eso, Leonardo Madcour y Gabriel Rubinstein, confirma el Ministerio de Economía, van a estar viajando a comienzo de la semana próxima para, en una delegación técnica, buscar cerrar lo que todavía no está cerrado y parece mucho más costoso de lo que se pensaba con el Fondo Monetario Internacional como acuerdo, para que venga plata, para al menos ordenar la transición, garantizar el orden en la transición, en un contexto económico muy endeble, como todos ya conocemos. Bueno, lo cierto es que al final del camino, lo que se está demostrando es que la deuda se va pateando, se ha pateado, esta se paga, esperando recibir, pero miren lo que ha pasado con la estructura de deuda o hacia dónde vamos. Salvador Vitelli hace muy bien este gráfico, de cara al futuro, porque acá tenemos 2023, acá estamos, pero miren 2024 en adelante, fíjense cómo crece la deuda. Esto azul es amortización de la deuda, lo otro es el cupón, es esto que está acá, capital. ¿Se entiende? Fíjense cómo son las estructuras de deuda. Deuda que por supuesto está por encima, algunos años, de los 5 a 6.000 millones de dólares acá. O sea, pateamos, pero la montaña de deuda quedó. Y quedó bastante limitada. Y esto es lo que hace presuponer a muchos en el exterior que finalmente venga el gobierno que venga, probablemente encuentre una nueva excusa, como la ha tenido cada gobierno que entró en la Argentina, para decir, me dejaron un tendal de deuda, hay que reestructurarlo, hay que correr porque así nos asfixiamos de lo contrario y por lo tanto que hay que repensar el acuerdo con el fondo. O sea, no solo ya en el gobierno se lo piensa, también en la oposición, y una parte es esto, lo que pateó para adelante Guzmán en 2020, lo que pateó para adelante el gobierno Guzmán, marzo 2021, con el acuerdo del fondo. Ese que de todas maneras tampoco le está dando resultados. Perdón, marzo 2022. Poco más de un año y cumplimos muy poco y por eso estamos